Vamos a ver algunas cosas interesantes. Hacer nuestra primera transmisión del año. Mm, Pensaríamos que viene un mensaje de ánimo, de cosas, de que todo va a estar bien y todo. Y de hecho, sí, vamos a ver cosas muy interesantes, pero como últimamente, ustedes ya me conocen en el sentido de que a cada rato estoy diciendo, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia, pero en los últimos meses he cambiado ese lean su Biblia por otra frase un poquito más fuerte, una frase que involucra un poquito más de cosas, que es estudien su Biblia. Leer cualquiera, todos lo podemos hacer, pero es hora de ponernos ya a estudiar, a escudriñar las escrituras, como nos dice la misma palabra. Y parecería que es algo obvio, parecería que es algo que haríamos siempre. Y estos últimos días Dios me ha estado confrontando con algunas cosas muy interesantes. Y sobre todo esta parte de estudien, porque a veces agarramos la Biblia como si fueran esas pócimas mágicas, ¿no? Que vamos a decir algunos versículos, algunos pasajes, y todo va a salir bien y se va a cumplir como por arte de magia. En alguna ocasión les dije que a veces usamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara, cosa que, híjole, qué feo que lo estemos usando de esa manera y qué limitante es usar a Dios de esa manera, porque realmente no hemos conocido a un Dios. Siempre se ha estado diciendo de que no es una religión, es una relación y cositas así, y nos encanta estarlo repitiendo y estarlo diciendo, y hasta algunos lo toman como su frase de vida, pero realmente tenemos una relación con Dios, realmente conocemos a Dios. Y últimamente, hay muchos contagios con respecto al coronavirus, con esta variante que ya en tantas letras griegas seguramente van a empezar a usar algunas otras. Y nosotros mismos hemos sido víctimas de ellas, algunos familiares y algunos miembros de nuestra congregación estuvieron enfermos, algunos van mejorando gracias a Dios, algunos continúan en el hospital. Sabemos que Dios tiene el control de eso, pero aquí es cuando seguramente nos quedaría bien una palabra de ánimo. Y hay una palabra que ha estado llegando mucho a mí y también yo mismo las he compartido. Pero quisiera que nos metiéramos a analizar un poquito esa palabra. Y esta se encuentra en Primera de Pedro 5:7. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es una palabra bastante reconfortante, pero hay un detallito con esta palabra, y es que, ¿saben qué? No es un conjuro mágico. No es como les decía, un libro de recetas, no es el que yo la repito y la repito y la repito, o la pongo en un lugar de mi casa y todo va a estar bien. No es un conjuro mágico. Entonces, cuando me la dicen, cuando yo la digo, cuando yo la declaro, como normalmente se acostumbra a decir, cuando yo digo estas cosas, ¿no es cierto? ¿Dios nos está mintiendo? ¿Es una mentira eso? No, pero deberíamos, como siempre les he dicho, ver el contexto, ver lo que está pasando en esta situación. Yo antes de salir de vacaciones les dejé una tarea y no sé si se acuerdan, leer algunas cosas. Espero que lo hayan hecho y si no, pues es hora de que empiecen a estudiar un poquito más la Biblia. Pero el problema de nosotros es que nos encanta ver ciertas porciones de la Biblia nada más y ahí nos quedamos. Y sé que he sido muy reiterativo en esto últimamente, pero es porque me he dado cuenta de que nuestro avance muchas veces se ve sesgado por esta situación, de que no vemos el contexto completo. Porque hay una condición para esta palabra que acabamos de ver. ¿Sí? Una condición. ¿Y cuál es esa condición? Si nosotros leemos un versículo antes, vamos a encontrarla y quiero mostrárselas. Dice, si se
humillasen ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él lo levantará con honor. Aquí está la condicionante. Si se humillasen. Y entonces continúa, vamos al inicio que estábamos viendo. Ya no suena tan interesante, ya no suena tan mágico, ¿verdad? El asunto. Hay una condicionante, sí. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Hay que humillarnos ante el gran poder de Dios. Y habla de a su debido tiempo. Él lo levantará con honor. Habla de dos cosas que a lo mejor no nos agradan mucho. Una, y la que da título a esta conferencia, humíllense. Y esa palabra no nos gusta y a veces la vemos con miedo y pensamos que es algo malo. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere esta palabra. Y asombrosamente no vamos a ver la raíz griega ni nada de nada. Vamos a ver algo tal cual. Vamos a interpretar la Biblia literalmente como dice. Y sí, la condicionante es que nos humillemos. ¿Ante qué? No ante las personas, no ante el pastor, no ante alguien más, ante el gran poder de Dios. Porque podríamos decir, no, pues es que los cristianos se tienen que humillar, ¿cómo es posible si soy un hijo de Dios? Y todo es eso, no. Nos marca que nos humillamos ante el gran poder de Dios. Después, la siguiente condicionante, la siguiente condición, la siguiente cosa, dice, a su debido tiempo. Esperar, esperar, esperar. Cosas que no nos gusta hacer, ¿verdad? ¿A quién le gusta esperar? Ahora, en esta época también, todo lo queremos rápido, todo lo queremos al momento, todo lo queremos... No sé si te impacientaste un poquito en lo que empezábamos la transmisión. Estar viendo ahí una imagen repetitiva. ¿Nos gusta esperar? Y estas dos condicionantes son las que quiero que hoy estemos analizando. Porque déjame decirte algo. No hay cuidado divino si no hay humillación previa. No hay cuidado divino si no hay humillación previa. Y aquí comenzamos con algunos problemitas también. Porque hablamos de protección, hablamos de que pongamos las cargas, nuestras cargas ante Dios. Pero, si, como vimos en el versículo previo, había una condicionante que era humillarnos y esperar. Y les digo, no es repetir nada más el versículo que nos gusta. No es nada más agarrar la Biblia fuera de contexto. No es nada más agarrar las partes que nos gustan. Es agarrar toda la Biblia completa. Y aquí les hablaba del principio. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente lo que Dios nos quiere decir? ¿Conocemos la palabra de Dios? Hace unos días estaba oyendo una conferencia, un curso que se está dando en línea. Y hay una frase que me impactó muchísimo. Y era, este pastor decía, a veces llevamos a nuestros hijos a la iglesia, pero no los llevamos a la presencia de Dios. A lo mejor ahorita estás reunido aquí, qué bueno, gracias. Nos sentimos contentos de que estés con nosotros, pero ¿estamos en la presencia de Dios? Cuando tú estás en la presencia de Dios, realmente lo que pasa alrededor no te importa. Lo disfrutas. O nada más estamos yendo a la iglesia, nada más estamos sentados frente a una pantalla. Y la otra implicaba la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Pero yo lo hice personal, antes de ir a ese grado, antes de ir un poquito más allá. ¿Estamos realmente yendo a la presencia de Dios? ¿O solamente estamos yendo a la iglesia? Estamos yendo a un lugar, estamos yendo a un templo. Sé que mucha gente se estuvo diciendo de que no es lo mismo estar en vivo que estar en línea. Y sí es cierto, es complicado y es muy agradable estar con nuestros hermanos. Pero nada más lo hacemos por la compañía, lo hacemos para cumplir un acto religioso, o realmente estamos entrando a la presencia de Dios.
De nosotros depende, Dios está ahí dispuesto. Dios nos prometió que iba a estar con nosotros. Pero les digo, no hay cuidado divino si no hay humillación previa. Y yéndonos todavía un poquito antes de las escrituras que estábamos leyendo, Primera de Pedro, en la segunda parte del versículo 5 dice lo siguiente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si leemos todo el capítulo, vamos a ver que son instrucciones específicas para alguien. Y de nuevo, les invito a que lean todo Primera de Pedro. Ya ni siquiera son poquitos capítulos, son 5 capítulos, así que son rápidos de leer. Y léanlo como si fuera una carta no escrita a alguien. Léanlo como si fuera una carta de Dios escrita para ti. Y así vas a poder encontrar la riqueza que hay. Dios nos está indicando que se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y quizá cuando yo te dije hay que humillarnos, dices, no, yo sí. O no, esta palabra seguramente es para tal persona, el que estás pensando. Esta palabra no es para mí. A lo mejor luego, ya va a empezar. Ya van a decir, yo sí estudio la Biblia, ¿por qué me lo están repitiendo? Cuando Dios te está diciendo algo, ponle atención. Te lo recomiendo. Y te lo digo por experiencia, amarga experiencia si quieres, propia, de que muchas veces nos perdemos de la palabra de Dios por pensar que no es para nosotros. A veces es un recordatorio, a veces es una reprensión, a veces es un acto de dar un giro de 180 grados. Sea lo que sea, siempre estemos atentos a la voz de Dios. Como les decía, ¿estamos nada más yendo a la iglesia o estamos en su presencia? Este versículo que acabamos de leer es bastante fuerte si nos ponemos a verlo, porque si somos tan soberbios, si no somos realmente humildes, estamos resistiendo a Dios, estamos diciendo a Dios, a ver, no, espérate, hazte a un lado. Y es aquí donde les voy a hablar de lo que es humillarse. Porque si nos resistimos, la soberbia nos hace resistir a Dios, vamos a caer. Y dirás, no, yo no caigo, yo me mantengo firme. A veces pensamos que caer es apartarnos totalmente de Dios. Pero esas pequeñas caídas se van acumulando, hasta que llega el momento de que ya no queremos caminar. De ejemplo ahora es, por ejemplo, mi mascota, mi perrito, le duele una pata. Pero como no se cuidó, él se empezó a lastimar en todo acto de un animalito. Y se empeoró su situación y ahora le cuesta mucho trabajo caminar por no haberse cuidado. Ya va mejorando, pero porque nosotros tenemos que hasta ponerle un collar que no le gusta, el que en alguna película le llaman el collar de la vergüenza, o sea, obligarlo a que se haga. Y muchas veces nosotros necesitamos ese collar de la vergüenza, como se dice, ¿no? Dios necesita limitarnos. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, es por protección. Y a lo mejor dirás, ay, qué mala onda, Sam, que no estás comparando con un perro. No, es un ejemplo que te estoy viviendo. Y te lo estoy diciendo porque a mí también yo lo he vivido en ese aspecto. Muchas veces me enojo porque Dios no me contesta, porque Dios no me dice algo, porque no hago algo y cuando me doy cuenta estoy viendo que la protección de Dios no son limitantes, no son barreras de encerrarme, son barreras de protección. ¿Las estamos viendo? ¿Estamos entendiendo el mensaje de Dios? ¿O no lo estamos haciendo? Y seguramente como yo te estarás preguntando esto. ¿Qué es la humillación? Y en letras pequeñitas dices algo individual. Quizá esperarías una definición, quizá esperarías algunos ejemplos y te los voy a dar en lo que a mí, en lo personal, me ha pasado y a lo que yo considero una humillación, pero es algo individual. Lo que para ti puede parecer algo común, normal,
A lo mejor para mí no lo es y para mí fue muy, muy necesario que pasara, que sucediera. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, estar en un trabajo en el cual estás altamente calificado. Y tú dirás, ¿cómo puede ser esa humillación? A veces tenemos que pasar en situaciones complicadas en el trabajo. Y algunos dicen, pues, ¿por qué trabajo? Pues para llevar el alimento a mi familia, porque lo necesito, porque no me queda de otra y todo. O yo estoy más calificado que mi jefe, no sé, muchas cosas. A mí me sucedió hace unos 12 años aproximadamente. Entré a un trabajo y cuando me di cuenta mi jefe no tenía ni la mitad de capacidad que la tenía yo en el área en el que estaba entrando. Y Dios empezó a tratar conmigo, empezó a tratar de una manera muy, muy intensa. Quisiera decirte que la entendí a la primera, que me di cuenta y todo salió bien, pero no, la verdad es que lo tomé de la peor manera y no hice las cosas como debía de haberlas hecho. Y ahorita vamos a ver el por qué pasa esta humillación y por qué es necesario. Una de ellas podría ser esa. Otra podría ser cambiar de vivienda. Tú dirás, ¿cambiar de vivienda? ¿Eso qué tiene de humillación? Imagínate que estás en una buena zona, en una zona super padre, en un lugar que te ha gustado toda la vida. Y de repente tienes que cambiarte porque ya no te alcanza, porque hubo otras situaciones que pasaron, porque el casero no te quiso renovar el contrato, porque X, Y o Z. Y a lo mejor tu casa era tu orgullo, era lo más grande que podrías haber tenido, pero de repente tienes que cambiarla. Híjole, ya se vuelve complicada la situación, ¿no? Otra cosa podría ser, y te dará a lo mejor risa, y es no irse de vacaciones. Tú dirás, ¡ja! ¿Y eso qué tiene que ver? Te sorprendería ver cuántas publicaciones en Facebook he visto desde que inició la pandemia, que inició el confinamiento, quejándose de que, ay, ojalá estuviera subiendo fotos de hace años donde estaban en la playa, en el bosque, en algún lugar, y que yo tenía planeado mi viaje y ya no lo hice y todo. ¿Y por qué también te comento esto? Porque a nosotros en lo personal como familia también nos pasó. Habíamos ahorrado un tiempo para un viaje. Y era la primera vez que íbamos a salir de viaje ya como pareja. Y ya se habían dado las fechas. En mi ocasión iba a ser la primera vez que iba a viajar en avión. O sea, todos estábamos muy emocionados. Iba a ser a lo mejor un viaje cortito a un lugar no muy, muy lejos, pero estábamos muy emocionados por hacerlo. Y de repente Dios nos cambia los planes. Y te lo puedo decir como tal, Dios nos cambió los planes. Con esa seguridad que te lo estoy diciendo, es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos tenía algo que enseñar con eso. Y en alguna ocasión hasta me llegué a preguntar, no quiero decir que así fue, pero así como que, ¿cuándo fuimos con Dios para ver si era el momento para irnos de vacaciones? Sinceramente lo hicimos porque nosotros lo quisimos hacer. Por nuestros recursos, con nuestras situaciones. Pero Dios tenía una cosa diferente. Y vaya que si no solamente nos fuimos de vacaciones, la situación que trajo al no podernos ir fue perder un patrimonio que teníamos por ahí, perder el dinero que habíamos invertido en las vacaciones y todavía salir debiendo. Imagínense. Nos dejó esta situación sin nada. Y vino un acto interesante, pero te puedo decir que fue más el beneficio que de lo que se perdió. Pero bueno, eso es para otra predicación. Otra cosa podría ser pedir ayuda a alguien. ¿Y cómo puede ser esa humillación? ¿Cómo puede ser eso? Es algo necesario. Pues muchos de nosotros nos cuesta trabajo pedir ayuda, decir ayúdame. Porque tenemos una mentalidad a veces de que, ay, le voy a deber algo y deberle algo a ese o a esa. No, prefiero aguantarme, no hacerlo, sufrirle. Y muchas veces las situaciones, las circunstancias nos orillan
a no tener de otra más que pedirle ayuda a alguien. O somos tan religiosos, tan encerrados que decimos, con Dios me basta. Y sí, Jesucristo basta, como dice una canción. Dios basta solamente para eso. Pero por algo, nos puso en comunidad, nos puso en familia, nos puso como iglesia. Y te digo, si de algo se peco yo, es de eso. Me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, levantar la mano y oren por mí, ayúdenme, necesito ayuda, necesito que me estén apoyando. Me cuesta mucho trabajo, pero Dios me ha enseñado a que debo de hacerlo. No me cuesta, pero ahí la llevamos. Y una que no seguramente no te gustaría, romper con un plan. Romper con un plan. Y no estoy hablando de un plan específico, quizás sería un plan tuyo, no el plan de Dios. O algo más fuerte sería dejar tu sueño. Y ahí me faltó ponerlo, remarcarlo, pero es mi sueño, no el sueño de Dios. Y aquí viene un recordatorio de un famoso evento que pasó, que nos lo marca el Antiguo Testamento en la Biblia, con uno de los favoritos de Dios, por así decirlo, que no hay favoritos con Dios, sino hay íntimos, alguien que le dijo que era su amigo. Dios le prometió algo y le dio la promesa. Pese a todos los pronósticos, pese a la incredulidad de los dos, de su esposa y de él. Estoy hablando de Abraham. Dios le prometió un hijo y se lo dio. Y le prometió que su descendencia iba a ser enorme, no se iba a poder contar. Y cuando él estaba contento con su hijo, cuando parecería que todo estaba bien, Dios le pide ese sueño. Y Abraham no lo dudó por ningún momento. Hay una frase y seguramente te la he dicho antes, pero la vuelvo a repetir. Abraham, el día en que fue a sacrificar a su hijo, se levantó temprano. No dudó ningún momento. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide nuestro sueño? O aún esa promesa que estuvimos esperando por mucho tiempo. ¿Cómo reaccionamos? Inmediatamente nos paramos temprano como Abraham y vamos confiando en la promesa de Dios. No le reclamó, no le cuestionó. Y dirás, ay, es que Abraham siempre fue así. No, recordemos, cuando iba a destruir Sodoma y Godoma, ¿qué pasó? Abraham estuvo intercediendo, estuvo negociando con Dios. Bien podría haber negociado con la promesa, pero él confiaba. Él ya había pasado por tantas situaciones que él podía confiar. Ahora, hay algo que no sé si te has puesto a reflexionar y cuando Dios nos dio por medio de Jesucristo la oración modelo de cómo acercarnos al Padre, cómo pedirle cosas. Cuando nos dio el Padre Nuestro, hay una frase que dice en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dirás, pero ¿por qué? Muchas veces, y esto lo digo a lo mejor por mí, solamente por mí, pero no sé, yo por mucho tiempo no solamente tenía asegurado el pan nuestro de cada día, lo tenía ya pronosticado por el mes, por el año a lo mejor, porque me iba muy bien económicamente. Pero ¿qué pasa cuando esa situación cambia? ¿Nos acercamos al Padre? ¿Diario le damos gracias a Dios por ese pan nuestro? ¿Para que vayamos al día? ¿Cuántas veces nos tiene que llevar Dios a esa situación para recordarnos que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra fortaleza, no es por lo que sabemos, sino es porque Él es grande y nos puede suplir? No es por nuestra capacidad, ni siquiera somos salvos porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Y a muchos en esta pandemia nos llevó a esa parte de pedirle a Dios
acercarnos a Dios y pedirle el pan nuestro de cada día. Y es aquí el motivo de la humillación. La humillación no es para hacerte menos, no es para exhibirte con los demás, sino es para llevarnos a darnos cuenta de que dependemos de Dios, de que dependamos de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, no de lo que nosotros somos capaces. Y esa es la necesidad de humillarnos ante Dios. Reconocer su poder, reconocer que sin Él no somos nada. Nos encanta andar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y de hecho, al humillarnos, nosotros vamos a ir a pedir. Pero ¿estamos pidiendo para que nada más satisfaga nuestras necesidades? ¿O estamos pidiendo porque reconocemos su poder? Y aquí te viene algo que a lo mejor no te va a gustar. Porque, ¿qué pasa si no recibes lo que estás pidiendo? El también reconocer el poder de Dios, es decir, si me dice que no, yo voy a aceptar esa respuesta. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a hacer lo mejor para mí. Y esa es la parte más complicada. Pero si ya me humillé, pero si voy diario a la iglesia, Dios mis diezmos, y etcétera, etcétera, etcétera. Le pones la lista de cosas que haces. Y así como que Dios no se mueve por eso. Dios se mueve para tu beneficio, para que sea lo mejor para ti. Y si realmente creemos lo que es Dios y lo poderoso que es Dios y todas esas cosas que sabemos que es Él, deberemos de aceptar su respuesta y aún el no por respuesta. Lo que te decía de Abraham. Hace tiempo te compartía, hace un año, un poquito más, de cuando pasé por la situación del COVID, cuando me dio y casi estuve al borde de la muerte, en la que Dios me trajo la cita, la historia de Abraham, Sadrach y Abednego, los amigos de Daniel, que estaban, Dios los puso en una situación muy, muy, muy complicada, porque en el lugar donde estaban se marcaba que debían de adorar una estatua, y ellos dijeron, no, no lo voy a hacer, y los amenazaron, y los vamos a arrojar al horno de fuego, y les decían, con todo respeto, Su Majestad, no lo vamos a hacer. Dios nos salvará de eso. Y aún si Dios no nos salvara, no nos inclinaremos a la estatua. Porque ellos sabían lo que era Dios. Y esta parte de aún si no lo hace, es lo increíble. La oración de Jesucristo, antes de ser crucificado. Padre, esta es mi necesidad, esta es mi petición. Pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Seríamos capaces de orar de esta manera, de pedir de esta manera, de aceptar los planes de Dios? Te pongo esto. Si somos humildes, podemos poner nuestras cargas en su mano, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Si somos humildes, vamos a poder poner nuestras cargas en su mano y Él va a tener cuidado de nosotros. Esa es la parte de humillarnos. Esa es la parte que tenemos que analizar. ¿Cuesta trabajo? Mucho, mucho, mucho. Que renunciar a nuestros privilegios, a lo que somos. Y reconocer quién es Dios realmente. A veces hemos romantizado tanto el que somos hijos de Dios. Y sí, tenemos una posición muy, muy privilegiada. Pero también debemos reconocer quién es Dios. Somos hijos, sí. Pero debemos reconocer la grandeza de Dios. Porque ahora se ha desvirtuado mucho esa parte de padre e hijo. Pero simplemente pongamos a analizar, el respeto muchas veces se ha perdido. El asumir la voluntad, aunque no nos guste, también debemos de hacerla. Se nos ha enseñado últimamente muchas veces de que no, es que lo merecemos, arrebátalo, pídelo, reclámalo. Y por ahí había un dibujito que no quise meterlo por ondas de derechos de autor, pero
en el que hay alguien y le está gritando a Jesucristo, dame, arrebato, te ordeno, así como, ¿de qué manera estás viendo a Dios? ¿Como tu genio de la lámpara? ¿Como alguien que te tiene que cumplir tus caprichitos? ¿O como el Dios poderoso que es? Estás hablando del ser más poderoso del universo, de aquel que te hizo parte de su familia sin que lo merezcas, solamente por amor. ¿Y así le hablamos? ¿Y así tratamos a Dios? Esa es la parte que al humillarnos reconocemos eso. Sí, tenemos una posición privilegiada sobre muchas personas por ser hijos de Dios. Pero nunca más alto que Dios. Nunca más alto que su voluntad. Nunca más alto que los deseos de Dios para mi vida. ¿Me explico? Te tengo una noticia, y no es por ser nada más 2022, pero vienen cambios. Y la pregunta de los 54,000 millones, ¿te vas a resistir? ¿Nos vamos a resistir a estos cambios? Y no es que te esté diciendo te va a ir mal o prepárate porque todo va a empeorar, no. Pero siempre va a venir esa situación en la que tengamos que reconocer quién es Dios. Y si no estamos preparados o no lo estamos haciendo correctamente, si no estamos entendiendo y escudriñando la Escritura, vamos a resistir a Dios por nuestro orgullo. ¿Me explico? Tampoco es ser fatalistas y pensar de que vienen las cosas malas. No, así no es. Termino con esto, con una frase de C.S. Lewis. Y creo que encierra muy bien. Y si no me pusiste atención en los últimos 30 minutos, pon atención en este momento y llévate esta frase, porque resume creo que muy bien lo que te acabo de decir. Dice lo siguiente: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. No es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Si tú creías que ser un hijo de Dios íbamos a estar exentos de dificultades, de nuevo hay que escudriñar la Escritura, hay que estudiar la Biblia, porque en ningún lado dice eso, al contrario. Pero una cosa sí, y eso es absoluto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, que íbamos a tener paz en medio de esas dificultades. Jesucristo nos lo pudo demostrar en muchas situaciones. Después del momento más fuerte, del momento más de gran presión en su ministerio, Él pudo bajar tranquilo y conociendo la voluntad de Dios y cediendo su voluntad a la del Padre. Y los dos se lo entendieron después. Tenemos un gran privilegio y es tener ese libro que podemos escudriñar y aprender mucho de ellos, pero a veces nos da flojera. Y aparte del libro, tenemos algo más poderoso que es el Espíritu Santo, que nos va a dar la revelación. Como te decía hace rato, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a llevarlo a cabo? Piénsalo, escudriñalo. Llévalo en oración con Dios. Humíllate ante Él, reconoce quién es Dios y acepta su voluntad, sea la que sea. Recuerda lo que Él es soberano y que Él nos rescató no porque lo mereciéramos, sino por amor. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.